¿Por qué será que pensamos que cuando recibimos el perdón de Dios en la confesión o el perdón de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, eso nos da licencia para pecar? Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy con este tema, el perdón no nos da licencia para pecar. Y precisamente queremos hacer esta corta reflexión por cosas que he tenido que escuchar muchas veces en consulta, testimonios, comentarios que me hacen acerca de esta situación y pues a veces nos pasa que sentimos que cuando nos perdonan, entonces ya no hay ninguna enmienda, no tenemos que hacer ninguna reparación y pues yo les recomiendo que vean todos los videos del perdón para entender un poco más a profundidad este tema, pero primero vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor, bondad y misericordia al hacerte presente, vivo, real en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa, que nos ilumines con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Que seas tu Espíritu Santo el que nos conduzca en este nuevo encuentro, quien dirija todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que seas tú quien se glorifique en estos videos. Te lo pedimos por intercesión de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de nuestros santos ángeles custodios, de las benditas almas del purgatorio, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de todos los 9 coros angélicos. Te pedimos, Señor, que estos encuentros, estos videos estén unidos, atados y consagrados a todas las Eucaristías que se celebran en este momento y que desde todos estos altares sean presentados delante del trono celestial para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, yo quiero hacer esta reflexión como se los dije al inicio, porque ya lo he tenido que escuchar en varias oportunidades y me parece oportuno e importante hacer esta corta, es una corta reflexión, pero muy importante porque solemos ver que las personas, aunque están muchas veces detrás de ese perdón que quieren recibir, y todos de pronto en algún momento nos ha pasado a cualquiera, nos ha llegado a pasar que es el perdón que queremos recibir, que es el perdón de Dios en la confesión, el perdón de nuestro prójimo, nuestra familia, el hermano, el papá, la mamá, los esposos, los hijos, bueno, en fin, muchas veces malinterpretamos lo que es la gracia o el don del perdón. Cuando nosotros recibimos esa gracia, cuando nos perdonan por el mal que hicimos, por el daño que causamos, siempre se espera que acompañado de ese perdón haya una reparación de ese daño. O sea, no solamente es suficiente con las palabras, sino que hay un proceso que hay que hacer un proceso de reparación. Y yo creo que es importante de pronto que vean el video si no lo han visto, el video donde hablamos de la reparación, de la importancia de la reparación. Aquí en esta serie de videos sobre el perdón lo encuentran y si no han visto el resto de videos sobre el perdón, es muy importante que los vean porque con eso también van a entender un poco de lo que estoy hablando en este momento, porque sí es importante, es indispensable que no solo sean las palabras, además porque tú sabes cuando esas palabras de verdad salen del corazón y de verdad tienen verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda, o sea, de enmendar, de reparar. Resulta que hay personas que sienten que cuando han recibido el perdón, eso les da licencia para pecar, para continuar en el pecado. O sea, está bien, yo te perdono,
Y ese yo te perdono es como si le dijeran a la persona, sigan las mismas. No cambie, no se transforme, está bien, yo te perdono lo que me has hecho, yo te perdono tu maltrato, te perdono tu abandono, te perdono tu rechazo, te perdono tu desamor, te perdono tu infidelidad, te perdono todas las cosas que podamos tener o imaginar dentro de heridas que nos hayan ocasionado, el abuso, en fin, todas las heridas por las que hemos podido pasar, la mentira, pues son muchas, muchas heridas las que podemos traer desde el vientre materno, ya hemos hablado también de estos temas, y resulta que yo puedo perdonar eso y le digo a la persona, te perdono, y la persona cuando siente que yo le digo, te perdono, es como si le dijera, está bien, sigue en las mismas, continúa por el camino en el que vas. Cuando el perdón que recibimos es un don, es una gracia, es un regalo de Dios, ¿sí? Que nos lleva o nos tiene que mover interiormente a tener una verdadera conversión, un verdadero cambio, no a seguir en las mismas, no a seguir en lo mismo, no a seguir ocasionando el mismo daño, porque eso no está bien. Lo mismo sucede cuando vamos a la confesión. Muchas veces no entendemos que parte de ese requisito, de ese verdadero propósito de enmienda, de tener ese verdadero arrepentimiento en el corazón, es porque de ahí, de ese confesionario, tenemos que salir con ese propósito real, verdadero y trabajarlo día con día, aunque nos cueste, trabajarlo día con día para no seguir en las mismas, para no seguir en lo mismo o hacer lo mismo o caer en el mismo, estar insistentemente cayendo en el mismo pecado, sobre todo cuando son pecados mortales. Cuando nos hemos confesado de un pecado mortal, se espera que después de esa confesión, si yo la hice con verdadero arrepentimiento, con verdadero dolor de corazón y tengo toda la intención de cambio, propósito de enmienda, de reparación, de transformación, pues que no volver a caer en ese mismo pecado. Pero muchas veces sentimos como si nos alivianaran la situación, como si nos callaran un poco la voz de la conciencia y que de ahí salimos y al momento, a los días, estamos en la misma situación de pecado y como sintiendo esa licencia, y muchas veces esa licencia incluso hay personas que la justifican, que todo el tiempo se justifican en su error, en su falta, en su pecado, todo el tiempo están buscando justificaciones e incluso sienten, llegan a sentir que Dios avala su situación, que Dios está conforme con su situación. Y eso es un engaño diabólico, porque el Señor no va a estar contento con que tú estés o con que estemos en el pecado y continuemos en el pecado. Recordemos que nuestro Señor nos ama profundamente, ama al pecador profundamente, infinitamente, pero no su pecado, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con nuestros seres queridos, cuando les perdonamos, porque muchas veces lo que yo encuentro es la frustración de las personas que me cuentan que han perdonado, que han manifestado su perdón, que le han podido decir a su esposo, esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a abuelos, en fin, al amigo, lo que sea, le han podido decir, te perdono. Pero la frustración de ese te perdono, ¿sí? Es ver cómo esa persona sintió que le habían dado licencia para seguir pecando, que con ese te perdono es como si le hubieran dicho, no pasa nada, puedes seguir en lo mismo y puedes seguir haciendo el daño que has venido haciendo. O el que te estás haciendo, porque muchas veces, listo, hay un perdón, yo me alejo, me separo de la situación, pero esa persona sigue en lo mismo y no tiene un cambio y eso frustra mucho, aunque yo he hablado en otros videos que obviamente el perdón no es por el otro, sino por uno mismo. Claro que le va a hacer bien al alma del otro, pero realmente el más beneficiado en el caso de liberarse, de sanarse, de restaurar interiormente su corazón es uno mismo. Uno cuando perdona, el Señor viene y hace esa obra en el corazón. Entonces sí es innecesario que de todas maneras lo hagamos, que no por esa frustración de ver que el otro sigue en las mismas, que el otro no cambia, entonces nosotros no volvamos a tener un gesto de perdón porque
porque nos sentimos demasiado frustrados por esa situación. No, sí, siempre hay que perdonar. Lo hemos hablado en otros videos, el perdón que nos invita a hacer el Señor, que es perdonar 70 veces 7, siempre, pero ahí hay unos límites y es importante entender esos límites, es importante entender qué nos quiere decir el Señor al respecto de esto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros cuando perdonamos no debemos sentirnos frustrados porque el otro sigue en lo mismo. Y es muy importante que cuando nos perdonan, ya sea en el sacramento de la confesión, nuestro Señor a través del sacerdote nos da la absolución, nos da el perdón, o ya sea cuando tenemos que trabajar ese perdón con un ser querido, con un amigo, con una persona con la que tenemos que perdonarnos, reconciliarnos, cuando nos dan ese perdón, es muy importante que cuando se nos ha otorgado esa gracia, ese don de ser perdonados, no lo malinterpretemos y no lo llevemos a creer que eso nos da licencia para pecar, para seguir en lo mismo sin consecuencias, porque a veces incluso pensamos que como nos perdonaron y si muchas veces sentimos que el perdón fue tan sencillo y fue tan fácil, de hecho hay muchas personas que tienen la concepción de no importa, si yo peco y caigo, pues voy y me confieso y ya tengo la solución y después entonces vuelvo y caigo, pero vuelvo y me confieso y vuelvo y entonces tomamos esto como un juego y no le damos la importancia y la seriedad a lo que es el sacramento de la reconciliación cuando pensamos de esa manera, porque puede ser que sí, dentro de nuestra debilidad, aún con nuestras luchas y sin querer nos caigamos otra vez y tengamos que ir a confesarnos, eso está muy bien, pero es que hay personas que ya en su cabecita intencionalmente ya tienen la idea de que, no pasa nada, como puedo pecar y me puedo ir a confesar, no pasa nada. Ya ese mismo pensamiento ya es un pecado y sí sería importante confesarlo. Si a mí me pasa eso, si a mí me ha pasado eso, si en mi cabeza se me ha atravesado esa idea de que, bueno, yo puedo pecar porque a la final después voy y me confieso y no pasa nada, eso lo tengo que ir a confesar. Cuando me vaya a confesar con el sacerdote, tengo que decirle, Padre, yo tengo esta forma de pensar, yo tengo esta idea, yo pienso que no pasa nada si vuelvo a pecar, porque aquí puedo venir a confesarme y no pasa nada. Es importantísimo porque eso no nos está dejando trabajar o que se dé ese fruto en nuestro interior del divino, del dominio propio, ¿sí? De saber gobernarnos, bueno, que el Espíritu Santo nos gobierne realmente para no seguir en las mismas situaciones. Entonces, eso se da mucho en el sacramento de la confesión, pero también se da dentro de los hogares, las familias, donde de pronto yo sentí que yo cometí un pecado, cometí un error, una falta muy grave, pero me perdonaron. Y entonces como me perdonaron, pues no pasa nada, yo lo puedo volver a hacer y yo sé que me van a volver a perdonar. Cuando yo vivo con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de ligereza, pues realmente ahí no hay un verdadero propósito de enmienda y no va a haber un verdadero propósito de cambio, o sea, no va a haber una conversión. Simplemente yo estoy viendo que no estoy viendo en ese perdón que me dan una gracia que yo tengo que valorar porque es un don demasiado grande. Yo no lo valoro, yo simplemente lo cojo como un juego. Me perdonaron, entonces a la próxima me van a volver a perdonar, entonces pues no pasa nada si lo vuelvo a hacer porque me van a volver a perdonar. O me tienen que perdonar incluso, ¿no? O sea, como es mi familia, como son mis seres queridos, no importa lo que yo haga, me tienen que perdonar. Y eso no funciona así. Hay que trabajar mucho en el verdadero arrepentimiento. Entonces ahí les invito a que vean la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento de conciencia. Les invito a ver nuevamente ese video para entender qué será lo que me pasa, porque de pronto alguno se siente identificado y diga, uy, sí, siento que esto es para mí, siento que a mí me pasa mucho eso, siento que sí, a mí me han perdonado en la confesión, sí, a mí me han perdonado en mi casa, pero pues como que yo veo eso muy a la ligera y yo sigo en las mismas y no cambio. Entonces, ¿qué será? ¿Será que es que todavía no he alcanzado la gracia del arrepentimiento para tener una conversión verdadera? Entonces, te invito a replantear a la luz del Espíritu Santo
qué es lo que está pasando en el interior del corazón, en mi mente, en mi forma de pensar. ¿Será que esa forma de pensar es acorde a la forma del pensar cristiano, a la forma del pensar de nuestro Señor Jesucristo? Y si en mi corazón la respuesta es no, definitivamente esto no es lo que me enseña el Evangelio, es lo que me enseña el Señor, pues yo tengo que mirar qué sucede y ver qué hay en mi corazón, qué hay en mi interior, que tengo que sanar, que tengo que reparar, que tengo que trabajar para que también haya un cambio frente a esta actitud y no sentir que el perdón me da licencia para pecar. Bueno, entonces yo quiero enviarles un abrazo muy grande, pidiendo su oración, su intercesión para que el Señor, si es su voluntad, me siga concediendo la gracia de poder seguirlos acompañando a través de estos videos. Son todavía muchos los que hay pendientes, pero bueno, está todo puesto en la divina voluntad, en las manos del Señor. Por eso me encomiendo mucho a sus oraciones por mí, por mi familia, por este ministerio, por este servicio de evangelización para la gloria de Dios. Y pues los invito como siempre a que se comuniquen conmigo si están interesados en las citas de psicología o en el envío de los libros, con muchísimo gusto se pueden comunicar. Aquí en la cajita de descripción quedan mis datos y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.